días, yo soy su profesor Pablo y hoy nos toca ver el tema de recto y canal anal, ¿sí? Un tema de mierda, nunca mejor dicho. Así que vamos a intentar tomarlo con calma para ser lo más claros posibles, ¿sí? El recto junto con el conducto anal forman el segmento terminal del tubo digestivo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ponerle límites, el límite superior es el colon sigmoideo, donde termina el mesocolon hasta el ano. Ese es el lugar que ocupa el recto, ¿sí? Más o menos a la altura de qué vértebra, más o menos a la altura de S3. Y va a estar ubicado en la cavidad pélvica, en un espacio denominado espacio pelvis subperitoneal, en un lugar muy específico denominado celda rectal. Mide entre 12 y 15 centímetros según la talla de la persona y en su trayecto sigue la forma del sacro y del coxis. Primero el recto se orienta hacia anterior y en el vértice del coxis se acoda para ir hacia inferior y un toque hacia posterior, ¿sí? En cuanto a la celda rectal, yo acá les voy a poner una pequeña imagen, ¿sí? Donde vemos de manera muy esquemática el piso de pelvis, viéndolo desde superior hacia anterior del pubis y hacia posterior el sacrocoxis, ¿sí? Vemos ahí las alitas para que se identifique bien el sacrocoxis. Con diferentes colores fui representando los tabiques que separan los espacios de dicho piso. En este caso, el más posterior es la celda rectal. Los tabiques van a estar conformados por vainas que rodean los vasos que están en la pelvis. Entonces acá tenemos los límites laterales marcados en rojo, que son los tabiques sagitales. ¿Por qué están conformados? Bueno, están conformados por las fascias sacropúbicas, que van desde la cara anterior del sacro hasta la cara posterior del pubis. Pasan lateral a los órganos intrapélvicos y estas fascias rodean a los vasos ilíacos internos y a las ramas parietales. En esta segunda imagen, en amarillo, va a estar representada esta fascia cubriendo a los vasos y nervios de toda esa zona. En su extremo superior se formaría el tabique, separando a la pelvis en regiones laterales y una región media, ¿sí? En cuanto al límite anterior, bueno, el tabique anterior sería el tabique rectovesical en el hombre. En la región del medio, que es la región genital, se encuentran las vesículas seminales, pero son sobrepasadas por la vejiga. Por eso el nombre vesical separa vejiga de recto. En la mujer, esto se denomina tabique rectovaginal. El tabique rectovaginal es la hoja posterior de la fascia que recubre a la arteria uterina, que se divide en dos hacia anterior y posterior. El recto vesical es la vaina de la arteria vesical y la arteria del conducto deferente. En cuanto al límite posterior, corresponde a la fascia presacra, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle paredes, ¿sí?, al recto. Bueno, en la pared anterior del recto se va a relacionar dependiendo a qué altura y dependiendo si es un nene o una nena, ¿sí? Entonces, en la parte superior de la pared anterior, común a nene o nena, vamos a tener peritoneo y fondo de saco. El peritoneo baja hasta cubrir la cara anterior del recto, pero se repliega y se va para arriba, formando un fondo de saco y queda como un pequeño espacio, ¿sí? En el hombre tenemos el fondo de saco recto
vesical, ¿sí? Que está relacionado con vejiga y asas intestinales. En cambio, en la mujer es el fondo de saco rectouterino, ¿sí? Que tiene relación con útero y con vagina. Ahora, en la parte inferior de la pared anterior, en el hombre tenemos el tabique rectovesical y va a estar en relación con los conductos deferentes, vesículas seminales y próstata. En cambio, en la parte inferior, en la mujer, va a tener relación con el tabique rectovaginal y obviamente con útero y con vagina. Vamos a la pared posterior, ¿sí? La pared posterior va a estar en íntima relación por la fascia presacra y esta fascia va a estar conformada en parte por los alerones rectos y en parte por un exfondo de saco. Los alerones rectos son vainas que acompañan a los vasos rectales medios a ambos lados del recto y nacen de la fascia sacropúbica. Va a tener íntima relación con sacro, con coxis, con el músculo piriforme, con los vasos sacromedios y laterales, y nervios espláncnicos sacros y ramos anteriores de los nervios sacros. En cuanto a las paredes laterales, otra vez vamos a dividir parte superior y parte inferior. La parte superior en íntima relación con peritoneo y el fondo de saco lateral. Y acá vamos a tener diferenciaciones según el recto esté vacío o distendido o en el caso de una mujer. En el caso del recto vacío va a tener relación con el colon sigmoideo y las asas intestinales. En el caso de que el colon esté distendido se va a relacionar con uréteres, vasos ilíacos internos, ¿sí? Porque las paredes se van a acercar a la pared pélvica, ¿no? Y en el caso de la mujer, además de todo lo anterior, con ovario y con el infundíbulo de las trompas. En la parte inferior de la pared lateral vamos a tener relación con la fascia sacropúbica. Entonces vamos a tener relación con la vaina de la arteria ilíaca interna y también con el plexo hipogástrico inferior. En cuanto a la configuración externa de colon, bueno, en su unión con el colon sigmoideo va a ser bastante más estrecho, pero cuando está distendido forma una ampolla llamada ampolla rectal, ¿sí? Y presenta estrías longitudinales de la capa muscular superficial. En la configuración interna vamos a tener que va a estar formado por pliegues mucosos longitudinales que desaparecen en la distensión, entonces estos pliegues van a ser temporales. También vamos a tener pliegues permanentes, que son los famosos pliegues semilunares o transversales, que son los pliegues transversos del recto, ¿sí? Va a estar rodeado por una vaina fibrocerosa, que hacia superior está formada por peritoneo y hacia inferior por una hoja fibrosa, y el peritoneo del colon sigmoideo se va a prolongar anterior y posteriormente cubriendo a la cara anterior y laterales del recto. Pasando ahora a la irrigación del recto. Bueno, el recto va a tener 4 irrigaciones diferentes. Por un lado va a estar irrigado por las arterias rectales superiores, que son rama de la arteria mesentérica inferior, y va a irrigar las paredes laterales del recto. Después vamos a tener las arterias rectales medias, ramas de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Que va a irrigar las paredes laterales del recto a nivel de la ampolla y se unen a las superiores y a las inferiores por ramitas comunicantes. Después tenemos las arterias rectales inferiores, rama de la arteria pudenda interna, que van a irrigar al músculo esfínter externo del ano y la pared del conducto anal con su correspondiente piel. Y por último a la arteria media sacra, ¿sí? En cuanto al drenaje venoso, el drenaje va a empezar en plexos venosos en las paredes del recto formando las venas rectales, ¿sí? Estos plexos se denominan plexos hemorroidales, ¿sí? Por lo demás, todas las venas van a ser paralelas
a las arterias, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que vamos a tener acá una anastomosis portocava. Las venas rectales superiores siguen el camino porta y las otras dos, las venas rectales media e inferior, siguen el camino cava. Esto determina que el recto drena en ambos sistemas, por lo tanto tenemos una anastomosis entre ambos sistemas. Estos plexos venosos que ya mencioné van a empezar el drenaje en las paredes del recto y van a estar conectados en ambos sistemas. En cuanto al drenaje linfático, bueno, el drenaje linfático se va a dividir en tres grupos. Por un lado tenemos los vasos linfáticos rectales inferiores que nacen en la zona cutánea del ano, drenan en los nodos inguinales superficiales superomediales y algunos van también a los nodos pararrectales. Después tenemos los vasos rectales medios que drenan en el nodo ilíaco interno. Y por último tenemos los vasos rectales superiores que nacen en todo el recto, pero preferentemente van a drenar la ampolla y parte superior del recto. Van a drenar en los nodos mesentéricos inferiores. Estos vasos se clasifican en largos, medios y cortos. Los cortos van a los nodos de la bifurcación arterial rectal superior y los otros no van a pasar por estos nodos y van directamente a los mesentéricos inferiores. Los nodos aórticos laterales y los troncos linfáticos intestinales son los colectores más importantes para formar el conducto torácico, ¿sí? Y por último, la inervación está determinada por tres partes. Por un lado, los plexos rectales superiores, que son la terminación del plexo mesentérico inferior. Después tenemos los plexos rectales medios e inferiores, que nacen de los plexos hipogástricos inferiores. Y el nervio rectal inferior, ramo del plexo sacro, que inerva el músculo esfínter externo del ano y la piel. ¿Sí? Eso es recto. Pasemos a conducto anal. El conducto anal corresponde a la flexura sacra y a la flexura anorrectal, que son dos curvaturas que realiza el recto y el conducto anal anteroposteriormente, y va a presentar algunas flexuras laterales también. El origen es en flexura perineal, en el vértice del coxis, y está ubicado en el espesor de la pared inferior de la pelvis. Va a medir aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. ¿Sí? Su irrigación, inervación, drenaje venoso y linfático va a ser la misma que la del recto. ¿Qué nos interesa acá? Bueno, la configuración interna. Va a presentar columnas anales y válvulas anales. Las columnas anales son elevaciones longitudinales en forma de pirámide y la base de estas columnas se unen entre sí por pliegues transversales semilunares que son las válvulas anales. Estas van a tener una porción mucosa y una porción cutánea divididas por una línea anocutánea, es decir, tenemos lucha de epitelios, y si tenemos lucha de epitelios es típica zona donde se puede asentar un virus. ¿Qué virus? El virus del papiloma humano. Lo vamos a tener en todas las luchas de epitelio, ¿sí? Entonces este es un lugar donde tenemos que buscar virus de papiloma humano, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, bueno, hablamos un poco de las relaciones. Bueno, el conducto anal va a estar rodeado por un manguito músculo facial formado de superior a inferior por la fascia pélvica, por el músculo elevador del ano y por el músculo esfínter externo del ano. El tejido tendinoso que se ubica entre la pared del recto y el borde medial del músculo elevador del ano va a estar en relación con los músculos del periné y con el centro del periné por medio de los músculos elevadores del ano. El centro del periné y estos músculos ocupan un espacio triangular llamado
triángulo recto-uretral o vagino-rectal, ¿sí? Limitado hacia posterior por el recto y hacia anterior por la uretra, glándulas vulvorrectales y bulbo del pene o vagina. Este triángulo está ocupado por los tabiques rectovesical y rectovaginal superiormente. Hacia lateral tenemos la fosa isquioanal y su contenido, y hacia posterior la fosa isquioanal también. Y esta fosa isquioanal que yo ya mencioné se va a encontrar por debajo del músculo elevador del ano, inferior al diafragma pélvico, hacia lateral del músculo obturador interno y hacia inferior de la piel. El contenido van a ser los nervios y vasos rectales inferiores y el conducto pudendo, que es un repliegue de la fascia obturatriz que está en la pared lateral de la fosa, por donde van a pasar los vasos y nervios pudendos, ¿sí? Clase de recto, clase de conducto anal súper sintético, súper cortito, ¿sí? En 16 minutos dijimos todo. Cualquier consulta me avisan, acá abajo les dejo mis redes, me preguntan, ¿sí? Y creo que esta ya va a ser la última clase gratis que voy a ofrecer. A partir de ahora, si les gusta algo, van a tener que pagar. Pero bueno, que tengan una linda tarde de estudio y nos vemos en otra clase.